Iniciamos el último conversatorio del día desde el eje de sostenibilidad social y ambiental. En esto que se llama numeral Techos Invisibles, conversaciones para ir más allá del techo. Una conversación en la que hablaremos desde diferentes visiones cómo se comporta la sociedad en cuanto a las barreras que tienen las mujeres y cómo podemos hacer grandes y pequeños cambios para que todos tengamos el lugar que deseamos y nos merecemos en torno social. El grupo de panelistas está conformado por Miguel Piedrahita y un combo de mujeres increíbles. Ellas son Amalia Londoño Duque, experiencia en procesos de comunicación pública y privada, docencia y liderazgo en proyectos en radio, televisión y medios digitales a nivel nacional. Ha participado en procesos culturales como la Fiesta del Libro y la Cultura y la gestión para la restauración de la Biblioteca Pública Piloto. Además de procesos culturales para la transformación social, experiencia en periodismo y comunicación pública en medios como Telemedellín, Teleantioquia, El Colombiano, Blue Radio, Caracol TV, Caracol Radio y W Radio. María Viviana Botero, directora estratégica Clientes Personas, Pymes y Empresas en Bancolombia, abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, con un MBA de la misma instituto. Scholar en Marketing and Sales del Kellogg School of Management, vinculada a Bancolombia desde el 2007, donde lidera áreas de gestión, mercadeo, estrategia de clientes corporativos y pymes. En el 2020 fue seleccionada por Confama y ProAntioquia como una de las 50 mujeres líderes del departamento. Dentro de sus intereses están la competitividad del tejido productivo, el desarrollo del emprendimiento, la sostenibilidad rural, la equidad de género y la inclusión financiera. Juana Botero, emprendedora social, fundadora de Indeleble Social y Mujeres Silvestre, feminista, abogada, ha trabajado desde distintos sectores públicos y social, buscando el bienestar de comunidades rurales, jóvenes, mujeres y niños. Convencida de que la empresa privada tiene el potencial para cambiar el mundo. Sí, redefine el éxito. Actualmente trabaja en Confama en el equipo directivo, tejiendo proyectos y alianzas para consolidar la clase media. Claudia Restrepo, rectora de la Universidad FID, actualmente adelanta un doctorado en filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana, máster en estudios avanzados en filosofía de la Universidad Complex de Madrid. Especialista en estudios políticos con énfasis en geopolítica, administradora de negocios de la Universidad de AFID, experiencia de 20 años en diseño y gerencia de programas y proyectos de alcance social, especialmente relacionados con educación, cultura ciudadana y hábitat. Irina Jaramillo, emprendedora, consultora y desarrolladora de producto y estrategias saludables y sostenibles, y el liderazgo femenino y social, ingeniera administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con estudios en innovación y transformación digital en The Valleys, Barcelona, más de 10 años de experiencia en el sector retail, liderando equipos de alto desempeño. En 2019 fue nominada como la gerente nacional de la cadena de supermercados Carulla, con más de 4.000 personas a cargo y como primera mujer en el grupo en este rol. Hace pocos meses decidió lanzarse a emprender y actualmente desarrolla diferentes proyectos enfocados en la consultoría y desarrollo de productos y estrategias saludables y sostenibles, y el liderazgo femenino y social. Participa en diferentes juntas directivas, entre ellas Inexmoda, Estudio de Moda Ditesco y el Comité de Gobierno del programa Más Mujeres en Juntas Directivas, en alianza con Sensa. Miguel Piedrahita, director general, cofundador y estratega de NONAM, administrador de negocios con énfasis en finanzas de la Universidad de AFID, MBA en Business School y una maestría de Derecho de Island School, ambas en Madrid, España. Miembro principal de juntas directivas de Odinsa, Celsia Colombia, CI James, miembro principal del Consejo Asesor de Libertad, miembro principal del Consejo Asesor de Fundación MER-OR, miembro principal del Consejo Directivo de Endeavor para Antioquia y miembro principal de la Comisión de Pensiones Voluntarias de AFIP Protección. Trabajó 8 años en la banca de inversión de Bancolombia,
ocupando posiciones desde analistas de investigaciones hasta director de energía y recursos naturales. Fue director corporativo de estrategia para la transformación digital del Grupo Bancolombia. Bienvenidas Amalia, María, Juana, Claudia, Irina y Miguel al Pabellón del Conocimiento Inex Moda Sapiencia. Muchas gracias a ustedes, a la gente que está acá con nosotros, a los que nos están viendo en este momento por sus dispositivos, por televisión, a la gente que se ha conectado además con un mensaje que No Name ha querido pues invitar con estas conversaciones, porque no son solo nuestras. La idea es que sean de todos juntos, de Medellín, de Colombia y de quienes nos escuchan. Hoy estamos acá para conversar, pero antes de entrar en la conversación, quería hacerles una invitación que les hace No Name, y es que se conecten a el siguiente link, singular.co. La idea es que se conecten, ahí van a encontrar también una sorpresa que les trae No Name. Y empezar esta conversación pues hablando de los techos de cristal. Nosotros venimos conversando desde hace aproximadamente 2 meses a través de redes sociales, a través de videos virtuales, acerca de este concepto y de muchos otros también alrededor de la brecha de género y de las mujeres. Pero quizás muchos no estén familiarizados y por eso me gustaría comenzar hablando de los techos de cristal y de la experiencia que cada uno de ustedes haya podido tener con los techos de cristal y que le dé una idea a la gente de lo que significan. Yo voy con 2 datos solamente. El 26% de las empresas en Colombia, solo el 26% de las empresas en Colombia tiene en su dirección, en la toma de decisiones a mujeres. El 23% de las juntas directivas de las empresas de nuestro país tienen mujeres dentro de esas juntas directivas. Esto para iniciar, pero ahora sí pues doy paso entonces a esa conversación desde una experiencia profesional y de vida, no necesariamente desde las organizaciones en las que están hoy. ¿Cómo se han encontrado estos techos de cristal? Dándole una idea a la gente que está aquí con nosotros para que sepan qué significan. Y si quieres comenzamos contigo, Miguel, que eres un poco anfitrión también de esta gran idea. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Un saludo para mis amigas con quienes hemos construido Techos Invisibles. Techos Invisibles no es una iniciativa de No Name únicamente, somos 6 entidades que quisimos básicamente elevar la conciencia alrededor del tema relacionado con los techos de cristal. Yo quisiera hacer como 2 comentarios muy breves porque quiero darle paso a mis amigas a que nos ayuden a entender un poco más este tema. Hay cosas que no nos pueden volver paisaje, no puede ser normal que solamente una 1/4 parte de las empresas tengan en sus juntas directivas a mujeres tomando decisiones. Yo creo que hay que hacer 2 comentarios. El primero es que la invitación no es a que haya una falsa lucha de orientación o de género. No es una invitación a que estemos más en los ismos o el feminismo o el masculinismo. Yo creo que todo está hoy en día en el contexto global muy para que uno esté o en un lado o en otro. Yo no veo el mundo binario, yo veo un mundo en el que uno puede tener el reconocimiento de que para que haya, digamos, un mejor manejo de la sociedad en su conjunto, la sociedad en su conjunto debe acoger la valentía de las mujeres capaces para que tomen decisiones. Y cuando uno se enfrenta al mundo real, uno evidencia que la cultura, la tradición, las costumbres, y ojo con estas 2, el ego y la vanidad están al servicio del estorbo para que muchas mujeres capaces y competentes avancen en sus carreras, no solamente en lo empresarial, también en lo público, también en lo social, también en el deporte, también en las artes. Entonces, estas entidades que representan a estas mujeres nos hemos unido para que los invitemos a tener una conversación que posiblemente ha estado o debajo del tapete o no la hemos querido dar con apertura, y no es una invitación a más debate, es una invitación a que la sociedad compuesta por hombres y mujeres, personas de otra orientación, otro género, estén haciendo parte de ese mismo conjunto que son las sociedades. Nosotros nos estamos perdiendo de mucho que haya mujeres tomando decisiones en este país, en esta ciudad, en esta región y en las empresas. Es por eso que nosotros nos atrevimos a proponer este tema de conversación. No es una campaña de comunicaciones únicamente, tiene unos mensajes de comunicaciones claramente expuestos, como los han podido ver, pero es un programa que va más allá
y busca que inclusive haya pedagogía en la niñez, para que inclusive a nuestros hijos los empecemos a educar dentro de un contexto en el que una sociedad convivimos, no unos contra otros, sino unos con otros. Juana, adelante, sigo contigo. Muchas gracias, qué rico estar en esta conversación. Amalia, respondiendo sobre los techos de cristal, pues un poco es que las mujeres llegamos solamente hasta un punto en las organizaciones. De ese punto en adelante probablemente nosotras no avanzamos en los órganos directivos, bien sea trabajando en la administración o en las juntas directivas como mencionaba Miguel. Pero digamos que el asunto de los techos de cristal es más ¿por qué? ¿Por qué no avanzamos? Y ahí empezamos a hablar también un poco sobre los sesgos. Y los sesgos nos habitan a hombres y a mujeres porque son asuntos culturales, digamos que cambian dependiendo del momento de la historia, y hoy nos están habitando a hombres y a mujeres unos sesgos que no permiten, por un lado, ver el potencial de las mujeres en los lugares directivos, pero por otro lado, a las mujeres también nos habita el sesgo. Yo desde el lugar personal incluso, pues diría como a veces uno ni siquiera se permite como mujer soñar estar en ese lugar. Es como que ni se le ocurre ser la presidenta de una compañía o estar como presidenta de la junta directiva de una gran organización. Entonces, el solo hecho de nosotros ni siquiera soñarlo significa que ya hay un sesgo, pues digamos como muy grande. Son invisibles justamente por eso, porque no necesariamente es tan fácil de identificar de dónde surge ese sesgo, y hay que hacer un esfuerzo para darnos cuenta que todos y todas nos habitan, pero que también los podemos cambiar. Yo los invito, digamos, a hacer un ejercicio. Ustedes se han dado cuenta que uno no puede mirarse un ojo con otro ojo. ¿Alguien se ha tratado de mirar un ojo con otro ojo? O mirarse la nariz, ¿cierto? Son cosas que tal vez mirarse la nariz sea posible, traten de mirarse la nariz, pero nadie lo hace. Necesita un esfuerzo, ¿cierto? Para uno identificar un techo invisible o un techo de cristal, se necesita un esfuerzo. No es como que de la nada vamos a identificar el sesgo. Nos toca indagar un montón dentro de nosotras y de nosotros mismos para preguntarnos por qué no llegamos hasta allá, qué es lo que creemos sobre las mujeres, sobre su liderazgo. ¿Será porque son cíclicas? ¿Será porque son muy emocionales? ¿Será porque de pronto nosotros nos preguntamos que porque ocupan el lugar de la maternidad, entonces no van a poder ejercer el lugar de la dirección? ¿O será por algo que me contó mi mamá hace mucho tiempo, cierto? Eso es, yo creo que lo bonito de los sesgos, porque nos lleva, o de reflexionar sobre los sesgos, porque nos lleva a indagar sobre nuestra propia historia, sobre el momento histórico. Entonces, pues desde mi lugar personal, solo el hecho de permitirme soñar empieza a romper esos techos de cristal. Yo creo que esta conversación es un paso importantísimo. Es que estas conversaciones se daban quizás en la intimidad entre nosotras, pues o entre las familias, ¿cierto? Y hacerlas aquí y abrirlas también para que nos escuchemos invita a que se haga esa introspección. Claudia, has abierto camino de muchas empresas, dentro de muchas organizaciones, pero sobre todo enviando mensajes poderosos para romper esos techos de cristal. ¿Cuál es esa experiencia que has tenido a lo largo de tu vida profesional? Bueno, buenas tardes, un saludo para todas y para Miguel que nos convoca en este espacio, y bueno, a todos ustedes gracias por estar, solamente por estar aquí interesados por este tema. Ya esto es una gran ganancia. Yo debo decirles de corazón que para mí lo más difícil ha sido cubrir mis propios caminos, o sea, es decir, claramente he tenido que ganar mi espacio en los lugares de trabajo, en lo público, en lo privado, en cada uno de los ámbitos que he recorrido, pero creo que debo decir, yo me convertí en feminista, sobre todo por una razón, conmigo misma, porque yo me demoré mucho en tener conciencia de género. Como yo tuve el privilegio de tener una educación liberal, tuve la posibilidad de tener, de alguna manera, acceder digamos, a algunos espacios, y en el trabajo siempre tuve como esa posibilidad. A mí se me hacía muy difícil entender que no era normal que si uno iba a una reunión le hicieran comentarios sobre la ropa o las piernas. Se me hizo difícil entender que eso no era normal, que le hicieran chistes a uno un poco sexistas,
o que en la universidad hicieran comentarios sobre que en EAFIT uno estudiaba y que porque uno no se las encontraba en las maestrías porque ellas estudiaban era mientras se casó, eran MMC, algo así, era que éramos estudiantes de la universidad mientras nos casábamos. Pero la verdad, yo debo decir que a mí me costó mucho tiempo entender que eso no estaba bien. Pues que me parecía que ustedes hace 20 años me sientan aquí y me preguntan, Claudia, ¿usted qué piensa? ¿Usted por qué ha llegado donde está? Yo nunca le diría, "Ay, por mérito". Pues que es como, no, yo no es por mujer, o sea, es porque soy inteligente, tengo la capacidad. O sea, me tardé mucho tiempo en entender que había normalizado un montón de cosas asociadas a eso. O sea, me parecía normal que si decían que yo estaba en un rol de poder era porque me había acostado con el jefe o porque o porque era amiga de o era hija de, y todas las viví. También viví el acoso de uno irse a una reunión a las 5 de la tarde con una persona una persona en Washington de mucho poder pensando que puedes hacer eso y darte cuenta que al rato el señor te manda la mano y vos decís, y luego llamas a tu pareja y le dices que te pasó eso y te dice, ¿usted qué estaba haciendo con un señor sola en una oficina a las 6 de la tarde? Y yo, ¿qué? Es decir, estaba haciendo lo que así harías tú en una reunión con un señor a las 6 de la tarde en Washington, pues no tiene nada que ver. Pero eso me costó mucho tiempo. O sea, solo hoy en retrospectiva me doy cuenta de todo ese camino recorrido. Entonces te debo decir que a esa pregunta de qué es lo más complejo cuando uno hace esos recorridos por las instancias, porque yo digo, el poder es poner la voz de uno en los lugares donde se toman decisiones. Eso es el poder, eso es el liderazgo, poner la voz de uno, la de uno en esos lugares donde se toman decisiones. Y yo me tardé en darme cuenta que los límites para poner esa voz iban dirigidos a, primero, que había normalizado un montón de prácticas que me parecían que los chistes, las cosas no tenían nada que ver, que me parecía que ser feminista en esta época era medio old fashion, pues como que era como, uy no, pues cuando ya luego tú entiendes que sí hay todavía una lucha que hacer, que es una lucha cultural poderosa que nos incumbe a nosotras porque somos las primeras que lo tenemos, porque normalizamos esas posibilidades, ahí es donde empieza uno a ver los techos invisibles. Y yo creo que mi mayor experiencia ha sido justamente romper los míos y poder tener la conciencia para poder estar en un lugar diciendo, claro que importa que yo sea mujer siendo rectora de la Universidad de EAFIT, sí vale que sea mujer, no llegué por eso solamente, pero también llegué por ese espacio. Entonces yo creo que ese ha sido mi gran camino alrededor de ir rompiendo esos techos invisibles, Amalia. Hace poco me leí un libro que hablaba de las multitudes que hay dentro de nosotros y decía, pues es que contenemos multitudes, esas multitudes también son esa evolución. Claudia unos años atrás, Juana, Miguel, Irina, María, también me incluyo porque también obviamente lo hemos vivido todas y esa manera como de contar la anécdota es muy importante aquí porque son la cantidad de cosas a las que le hacemos frente todos los días. Acá hay poco tiempo, entonces quisiera avanzar un poco con Irina preguntando ya dentro de las organizaciones qué es lo que realmente funciona, qué se ha podido hacer que uno diga esto sí empieza a generar un cambio. Bueno, buenas tardes ya a todos, gracias por estar acá porque estar acá es unir la voz. Yo creo que el primer paso, Amalia, y a todos mis compañeros es reconocer el problema, como lo acaban de decir Juana y Claudia. Y cuando uno reconoce el problema, y eso va de informarnos de la situación, porque a mí me pasó tal cual como a ellas, y es cuando ese cuento muy lindo de esto es agua, muchas veces los peces no saben que están nadando en el agua, porque es tan cristalina y es tan propia, y es un sesgo tan grande que no lo vemos. Entonces es muy importante ir a los números y a lo que tú decías ahora. En las compañías, para que tengan un número, solo el 10% de las posiciones de liderazgo están en mujeres. Eso es mínimo, porque las mujeres somos el 52% de la población, 1.
Y dos, las mujeres tomamos el 72% de las decisiones de consumo. Imagínense tener una mujer sentada en una posición de liderazgo pensando como cliente, que es lo que hablamos todo el tiempo, orientémonos al cliente, bueno, sentemos a quienes representan a ese cliente. Entonces yo te diría que una cosa importante para lograrlo, y aquí voy a hablar de un término y es equidad e igualdad. Igualdad es que todos tengamos los mismos derechos. Pero esto en el caso de las mujeres requiere equidad, porque equidad es reconocer la cultura y la historia que trae cada persona. Entonces, cuando uno le preguntan en las empresas, ¿usted está de acuerdo con las cuotas? Yo, ignorantemente atrevida, algunas veces hace muchos años decía, no, pues cómo, yo no quiero que me regalen nada, no, yo quiero ganármelo. Pero resulta que, como ahorita hablábamos, la historia viene con nosotros, representa unas actuaciones y requiere que para que haya igualdad establezcamos escenarios de equidad. Y por eso en las compañías yo creo, Amalia, que funciona empezar a establecer esas políticas que refuerzan un poco que las mujeres lleguen. Porque muchas veces, les voy a poner un ejemplo, cuando yo estaba en Carulla y buscábamos carniceros, decíamos, se busca carnicero, nunca se presentaba una mujer. Después dijimos, no, tenemos un problema en el lenguaje, carnicero es masculino, se busca especialista en carnes y en ese momento llegaban las mujeres. Entonces hay que ser conscientes de esas brechas que tenemos y establecer ciertas políticas de equidad que permitan que las mujeres lleguen a ser visibles. ¿Qué es lo que realmente funciona? Y además dentro del mundo financiero, María Viviana, porque pues haciendo la excepción y entendiendo que todos los mundos, el académico, por ejemplo, el mundo del periodismo, ni se diga, son complejos, sí tenemos un sesgo grandísimo con el financiero, creo yo. Bueno, buenas tardes también para todos y de verdad gracias por ser parte de esa conversación. Me encanta la pregunta porque típicamente el sector financiero lo hemos presentado como el sector, y Colombia dentro del sector financiero, como un sector con una altísima participación femenina. Y entonces aquí es donde yo creo que tenemos que ser capaces de hacer preguntas difíciles y poco evidentes. Y hay que hacer una diferencia entre cuántas mujeres trabajan en una empresa, y probablemente ahí el resultado va a ser 62%, 70%, y entonces ahí la respuesta va a ser, estoy súper bien, el sector financiero tiene una altísima inclusión femenina. La pregunta que yo haría o invitaría que hiciéramos es ¿en qué posiciones están esas mujeres? Ese 62% o ese 70 o ese 55, ¿en qué posición está? ¿Quién está tomando las decisiones de poder? ¿En qué áreas están? Es que dentro de las empresas, dentro de las corporaciones financieras o no financieras, hay áreas típicamente femeninas, donde todos aceptamos que las mujeres nacimos para estar en posiciones de servicio, para estar en posiciones de mercadeo, somos las psicólogas, las comunicadoras, pero resulta que en las áreas core de las organizaciones, de tecnología, finanzas, los negocios, probablemente ahí no estamos. Entonces, diría que en general, en el mundo corporativo, lo que tenemos es que ser capaces de retar ese statu quo con el que crecimos, hacernos preguntas difíciles, ¿cuántas mujeres están en esas juntas directivas? ¿Cuántas mujeres hacen parte del comité directivo de esa organización? ¿Quién está al frente de esa organización? Y eso nos empieza a mostrar unos matices diferentes. Yo quiero decirles, frente a tu pregunta, Amalia, de qué hacer o qué funciona, les voy a contar una anécdota. Yo soy mamá de 2 hijos y tengo una hija que el año pasado en su colegio me dijo, tiene 11 años, y me dijo, estoy furiosa con, digamos, Pedro, mi profesor de educación física, porque a los niños los puso a hacer 100 flexiones y a las niñas nos puso a hacer 35. Y yo le dije, ¿por qué a nosotras nos pones a hacer 35? Y con eso lo que quiero decir es, yo creo que la generación que nos sigue viene con un
cambio de mentalidad muy diferente al que nosotros vivimos. Pero los estudios demuestran que si nosotros no hacemos nada, que si nosotros dejamos que, digamos, esto vaya dándose un cambio generacional y ese cambio generacional traiga un cambio de pensamiento y digamos, de la situación de las mujeres en el mundo, en la toma de decisiones, en el mundo de mayores responsabilidades, nos vamos a tardar 200 años si dejamos que eso naturalmente ocurra. Ahí yo termino mi intervención preguntándoles y que reflexionemos frente, hay cosas que se pueden hacer, habría que tomar acciones, decisiones, un poco en la vida de lo que mencionaba Irina, y la pregunta es qué tan dispuestos estamos dispuestos a hacer ese cambio. ¿Cómo invitar? Yo creo que también es la pregunta. Hoy hay gente que decidió venir aquí a escuchar, a hablar sobre ese tema, pero hay otros que posiblemente tengan ese sesgo de esto no va conmigo, o el feminismo, qué pereza, cosas que no decimos en voz alta y que pasan y que mencionamos en círculos sociales. ¿Cómo hacer esa invitación? Porque así como hay cosas que sí funcionan, hay cosas que no. ¿Cuáles son esas cosas que no y cómo lograr invitar, Miguel? Amalia, yo creo que lo primero es invitando a que sean hombres y mujeres juntos, a que este tipo de cosas ocurran. Yo creo que finalmente una de las cosas que cohíbe que haya unión es cuando segmentamos. Para un tema como esto no tiene por qué haber ninguna segmentación de ningún tipo. Yo creo que hoy la conversación que nos recoge es esta, pero vienen otras. ¿Y qué pasa con la diversidad en la orientación de pensamiento, religiosa, sexual? Nosotros en las compañías somos absolutamente occidentalizados, personas decanas, más de 55 años tomando decisiones. Entonces lo primero es hombres y mujeres juntos, sin duda alguna, y empezar a hacernos preguntas de cosas que no vemos, porque también esto es lo que pasa con los techos invisibles, pues los estamos evidenciando porque queremos elevar la conciencia sobre su existencia, pero hay cosas que a mí me surgen y es, ¿qué habría pasado con la pandemia si tuviéramos más mujeres tomando decisiones en el mundo, en los gobiernos? ¿Qué pasaría en un mundo al que le hace más falta amor en la conversación, en las protestas sociales, si hay más mujeres tomando decisiones? Finalmente, esas capacidades, esas competencias, sean de un hombre o de una mujer, tiene que ser así la conversación, tienen que estar al servicio de la sociedad. Y los techos invisibles, desafortunadamente, son muchas veces el poder que tiene una persona por su función en una organización de cualquier tipo para evitar que otro avance. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un proceso no moralista, no de regaño, no braviando, las cosas forzadas no saben rico, tiene que ser un proceso más natural y reconocer que es un proceso. Y segundo, no puede ser o un género o el otro. Por eso nosotros nos hemos unido. Entre otras, si ustedes ven las instituciones líderes de este programa, son entidades que son amalgamas sociales, que unen lo público, lo privado con la academia, no es No Name solamente, es EAFIT, es Endeavor, es Women in Connection, es ProAntioquia, es Confama. Esto es un primer paso para que pasen muchas más grandes cosas. Hasta de pronto, ¿por qué no crear fondos de inversión en compañías lideradas por mujeres? Van a pasar cosas, lo que pasa es que todo arranca con que podamos mirarnos a los ojos y decir, este tema no lo hemos hablado. Y hablemoslo y probámoslo juntos, hombres y mujeres. Tenemos muy poco tiempo, pero sí me gustaría que habláramos de esos retos, cada una de manera muy corta, se me fue volando además, pero como contundente porque sé que cada uno tenía un mensaje importante para dar. Juana. Pues yo creo que el reto más grande es que la conversación se ponga sobre la mesa en algunos contextos. Yo sí creo que hay que, pues yo no, lo dicen pues además muchas mujeres que saben mucho más de este tema, hay que diseñar los contextos para que se den las conversaciones de manera espontánea, no necesariamente surgen, entonces hay que diseñar los contextos y los líderes y las lideresas de las organizaciones tienen que estar demasiado conscientes que si no diseñan una reunión en la que se habla de eso, que si no cambian la forma, por ejemplo, como se hacen los procesos de selección, pues no van a llegar, digamos, las conversaciones. Pero yo, digamos, a diferencia de algo que dice Miguel, estoy de acuerdo que esto es juntos, sin embargo, yo también creo que hay un poder enorme en la reunión de mujeres, entre mujeres,
para cambiar también los contextos, para que entre nosotras también haya un apoyo de tribu que hemos perdido también hace mucho. El mundo se está perdiendo la mitad de la mirada del mundo, es que eso es lo que nos estamos perdiendo, la mitad. Y entre nosotras juntas yo creo que nos podemos dar mucha fuerza también para poner estas conversaciones en algunos contextos, que si no tenemos la fuerza de la tribu probablemente seamos más temerosas, porque hay unos temas incluso que pueden cambiar muchas miradas, que pueden ser incómodos, que si entre nosotras, por ejemplo, nos damos ese impulso, nos va a dar menos miedo. Por ejemplo, solo por poner uno, que hoy en Confama estamos trabajando, que a mí me parece bellísimo. Si nosotros somos capaces de hablar de que somos cíclicas, de la menstruación, eso solamente entre nosotras entenderemos lo que está sucediendo y probablemente diseñemos las herramientas para llevarlas a espacios donde hay hombres, no más faltaba. Y la segunda, que es importante, es digamos que más allá del género, es empezar a hablar también de esos liderazgos femeninos y liderazgos masculinos que nos pueden habitar a hombres y a mujeres. Nosotros podemos masculinizar o feminizar nuestras formas, independientemente de si, pues, como sexo es hombre o mujer, ¿cierto? Y yo creo que eso también es un reto que si lo ponemos sobre la mesa y lo conversamos, como dice Miguel, pues si ponemos esa otra mirada de la mitad del mundo, seguramente vamos a tener un mundo pues espectacular. Claudia. Lo bueno es que uno adhiere, pero debo decir, el fin de semana pasado me tocó como profesora leer dos papers que me mandaron sobre liderazgo femenino, uno un estudio en Perú sobre mujeres empresarias y otro entre Colombia y Ecuador alrededor de profesoras, y me impresionó que los dos documentos planteaban un tema que muy curioso. En la encuesta que le hacían a las mujeres, tanto empresarias como docentes, llegaban a un punto en el que casi todas estaban de acuerdo en que el poder no era para ellas. O sea, hay un veto absoluto alrededor cultural nuestro de como el poder es una cosa que no, y obviamente ahí hay un punto, seguramente no es el mismo poder, seguramente es otro tipo de manera de abordar el poder, pero es una forma de comprender. Entonces yo diría que nos toca trabajar fuertemente en el ejercicio de empoderamiento y de reconocimiento del poder, no como algo que no nos es propio a las mujeres, no como algo que es masculino, sino que es algo donde uno puede ejercer. Yo diría ese punto que me marcó mucho además en esos dos estudios. Irina, esto además lo mencionaste en la conversación que tuvimos virtualmente, cómo la palabra poder puede transformarse. Creo que tenemos un sesgo también un poco negativo hacia esa palabra. Irina. Bueno, yo les diría que lo primero, como lo hemos dicho muchas veces, parte de reconocer la situación. Y ahí, como decía Claudia, muchas veces somos nosotras mismas las que nos ponemos el techo. Entonces yo los invito a todos en que piensen en cualquier mujer que tengan cerca, las mismas mujeres en una amiga, una tía, una prima, o los hombres en alguna mujer que tengan cerca, y pregúntense si hay algo que de pronto ella no se está lanzando a hacer porque tiene miedo. Y si lo ven así, invítenla a que se lance, porque una vez esa mujer se lance va a ser imparable. Entonces tenemos que darle a esa mujer la fuerza para que levante su voz. Una vez esa mujer levante su voz, es muy importante que logremos prepararnos, porque cada mujer que lo haga representa a miles de mujeres que vienen detrás. Entonces la conversación no es solo que lleguemos, sino que lleguemos y lo hagamos muy bien, porque también representamos a muchas mujeres que vienen con nosotros. Y lo tercero que yo les diría es, aceptemos incomodarnos un poquito. Hay veces estas conversaciones generan un poquito de incomodidad y, ay no, feminista, y me encanta siempre Miguel dice, no pongamos etiquetas a la conversación. Hoy estamos hablando de las mujeres, hay temas de género, hay temas raciales, hay temas, peleamos por la derecha, la izquierda, todo el tiempo estamos parándonos en un lugar y el otro, y yo ahí también creo como Miguel vamos al amor, vamos a la realidad de lo que el mundo necesita, y construyamos a partir de ese punto, porque al final, y si ustedes se han visto los Olímpicos, esa incomodada, no sé si han visto, el equipo de Alemania dijo, yo no juego de chores, yo juego de pantalón, las noruegas también, les pusieron una multa y eso seguramente fue muy incómodo, pero al final son unas valientes que se atreven a generar esa incomodidad y a cambiar un poco la historia. Entonces yo les diría a esas tres, infórmense,
prepárense y estén dispuestos a incomodarse un poco mientras le damos la vuelta a esta situación. Y para cerrar, María Viviana, pero yo no quiero dejar de decir que somos capaces de poner mensajes que quizás, esto también posiblemente lo puede decir un hombre, pero en los Olímpicos se puso un mensaje acerca de la salud mental y lo puso una mujer. Y ese es otro tema también que tenemos que poner sobre la mesa. Y María, para cerrar también, como esa invitación, yo siento que el tiempo se fue volando, pero eso era un inicio de una conversación. Amalia, sí, yo creo que el reto está en crear un mundo en el que quepamos todos. Yo creo que las mujeres venimos haciendo un trabajo muy importante, levantando la voz, tratando de elevar conciencia, empezando por nosotros y llevándolo a los demás. En ese camino hemos encontrado una cantidad de hombres como aliados, pero yo creo que al final debemos tratar, digamos, el objetivo no puede ser cambiar un sesgo por otro. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que lo que tenemos es, el gran reto es cómo creamos una sociedad en la que todos quepamos, en la que la diversidad sea el nombre del juego, en el que cualquier persona se sienta tranquila de opinar, que sea capaz y se sienta seguro de que va a sacar adelante su plan de vida, cualquiera que sea, que pueda florecer. Y creería que un primer paso para eso, y mi invitación es ponernos, en este caso, los lentes de género a todo lo que hacemos. Yo creo que muchas veces nosotros vamos en piloto automático, tomando decisiones, diseñando políticas, una cantidad de cosas que hacemos en el día a día, pero cuando uno se pone los lentes de género, realmente entiende, un poco lo que decía Juana, la cantidad de sesgos inconscientes que todos tenemos, con el que todos crecimos y que tenemos que todos ser capaces de desaprender para volver a aprender esa nueva realidad a la que nos estamos enfrentando. Me hace muy feliz saber que puedo hacer una pregunta sobre lo que viene porque tenemos un poco más de tiempo y podemos conversarlo todos. Y es, estas conversaciones se ven a través de las redes sociales, las tenemos nosotros, pero ¿y qué pasa después? No Name nos hace una invitación a nosotras y le hace una invitación a la gente, pero ¿cuáles son esos accionables desde No Name, desde Techos Invisibles, desde AFIT, desde Confama, desde tu emprendimiento, desde Bancolombia, también desde el lugar que ejercemos cada uno hoy como profesionales y como personas? ¿Qué sigue? Sí, yo me sorprendí bastante cuando empezamos a tener esta conversación que se dio de una manera espontánea, no demasiado planeada. María Viviana, Juliana Velázquez, amigas que tocaban el tema y nos unimos a quienes lideran todas estas bellas instituciones a plantear esta intención. Y una de las cosas que más me sorprendió es que realmente hay unos programas muy bien diseñados que ya existen y nadie los conoce. Yo no sé, hemos fallado en la comunicación como fallamos en tantas cosas en la comunicación, pero tenemos en AFIT, en ProAntioquia, en Endeavor, en Women in Connection, en Bancolombia, en Confama, unos programas diseñados. Yo no soy el más amigo de hablar solamente de empoderamiento de la mujer, yo prefiero hablar de empoderamiento social para que acojamos la mujer. Pero cuando uno se pone a ver de los programas, dependiendo de las fases de madurez de una nena que quiere o emprender o quiere trabajar o quiere estar en la academia, hay unos programas bellísimos que ya existen. Entonces, techosinvisibles.com lo que buscaba, entre otras, es convertirse en un único sitio en el que las personas puedan ir a consultar y hacer su ruta hecha a la medida por donde navegar. Entonces, en los accionables básicos es hablar del tema sin pena y sin misterio, que es lo que estamos haciendo. Que hagamos complementariedad, que no solamente sea en un espacio físico o digital. El mundo no es físico o digital. 3, no solamente es una campaña de comunicación, sino que también nos permite hacer pedagogía, inclusive con las generaciones del futuro. Y 4 es que por favor conozcan todas aquellas que tengan intenciones en los diferentes programas que ya existen. Es el primer accionable básico, porque podemos quedarnos obviamente hablando en función de qué horizonte, qué accionable, pero de salir ya antes de meterse a singular.co es también meterse a techosinvisibles.com para que vean la belleza, la diversidad, la profundidad de programas que hay concretos para que sigamos avanzando en romper techos de cristal.
Bueno, y para que se sientan también invitados, ahí está Confama, Juana, de AFIT, yo creo que esos programas que menciona Miguel hay que empezarlos a mencionar más, en círculos más pequeños, para que no sean solamente punto de encuentro de conversaciones como esta, sino de conversaciones más cotidianas. Amalia, yo creo que sigue la conversación, seguimos diseñando contextos a través de proyectos que son nuestras herramientas, seguramente como organizaciones. En Confama tenemos un programa hoy maravilloso que se llama Mujeres Líderes, que además ha generado un círculo de mujeres y una sororidad espectacular para seguir trascendiendo. Creo que es incalculable lo que pueda pasar una vez se acabe, digamos, ese encuentro. No sabemos con todas las mujeres que han estado ahí qué va a pasar, seguramente cosas maravillosas, pero también programas de nuevas masculinidades, justamente porque los sesgos pasan por todos los lugares, y también tenemos unos programas lindísimos porque lo que nosotros, digamos, hacemos afuera, primero lo intentamos adentro, y hay un programa bellísimo en Confama de nuevas masculinidades con los trabajadores, pero también el Fondo de Reactivación para el Empleo, pues para hablar también de cosas más puntuales de mujeres y jóvenes. También se viene eso. Yo diría que una vez la conversación inició, que ya digamos, iba madurando, los proyectos serán infinitos, y por eso hay que estar muy atento, como tú dices, estar en círculos también más pequeños, comunicándolo mejor, y creo que gracias a No Name también hemos podido darle altavoz a esos proyectos, y entonces también públicamente muchas gracias a Techos Invisibles. Voy a cerrar haciéndote una pregunta, Claudia, porque la educación, pues esto es pedagogía, pero esto empieza con otras generaciones que además piensan muy diferente a nosotros. El reto que tienes es enorme, desde muchos frentes, pero en este particularmente, ¿cómo aportar? ¿Qué sigue? Pues lo que pasa es que la educación, y ahorita nos dabas el ejemplo de tu hija, hoy uno de los grandes llamados nos los están haciendo a nosotros, como colegios, universidades, porque muchos de esos sesgos se construyen ahí, en esos contextos. Y se construyen en esos contextos porque yo me acuerdo pequeña, los niños salían y las niñas lavábamos el baño. Pues me acuerdo pequeña esa escena porque yo estudiaba en un colegio mixto. Entonces, además estamos enfrentando unos retos gigantes, porque recuerden que muchos, y a mí no me da miedo hablar de eso porque es incómodo, pero hay que hablarlo, son los contextos alrededor del acoso, por ejemplo, entre estudiantes, profesores. Son contextos donde hay poder. O sea, hay contextos donde claramente, que pasa también en las empresas, que hay lugares donde hay poder y donde hay una relación de poder en el entretanto, hay unas prácticas asociadas al tema de género muy fuertes y a los temas de diversidad, desde las discriminaciones, desde los ejercicios pues como de autoridad o de lenguaje. Y claramente las universidades no solo somos responsables en eso, sino que somos actores que hemos tenido problemas alrededor de eso. Entonces lo primero es que las universidades, los colegios tenemos que aprender a hablar de eso con toda la franqueza, tratar de abordarlo con los protocolos de género, porque uno tiene que accionar cosas, eso no es una cosa que se declara, sino que se acciona para no poder determinar, no sentirse incómodo, porque son contextos distintos, es decir, muchas cosas que hace 20 años en los contextos educativos eran posibles, hoy son inadmisibles. Es decir, que a mí me dijeran en una clase que yo estaba estudiando mientras me casaba, uno se reía y seguía y hacía como el chiste. Hoy nuestras jóvenes no están dispuestas a esa respuesta, afortunadamente. Pero obviamente la universidad y el contexto se tiene que preparar para recibirlo. Entonces, más allá de contestarte ese tema filosófico de que claro, la educación es súper importante, que es lo que tenemos que hacer, no, somos instituciones que estamos en mitad del problema. Es decir, no solo nos corresponde la solución en términos de educación, sino que también somos parte de aquello que ha hecho más profundas estas inequidades. Entonces nos toca mirarnos como un poco, venga, ¿cuál es la responsabilidad? No se trata de si hablamos en masculinos y femeninos y todos y todas, que pues habrá de todo para plantearse alrededor de eso. Se trata de que realmente estos espacios tienen que entenderse como plurales, diversos, no binarios, todo eso a lo que Miguel nos ha invitado en este ejercicio. Entonces te debo decir, en la educación nos toca primero mirarnos por dentro, para poder transformarnos por dentro, para poder impactar,
porque esto no se enseña en cursos. O sea, yo no puedo dar un curso sobre, pues claro, hay un montón de cursos, pero esto no se enseña en eso. Cuando hay premisas de sesgos cognitivos y culturales, esto se hace en contextos de entrenamiento, o sea, casi que uno se tiene que entrenar e inclusive a veces incomodar en ese entrenamiento, porque voy a solo contar una experiencia en estos días. Me encontré en una reunión con una mujer que todo el tiempo me hablaba en femenino. Nosotros, y a mí me costó un poco de entender lo que ella además estaba haciendo una reivindicación del tema de género y habían hombres, pero éramos hombres y mujeres en la reunión todo el tiempo, eran nosotras. Entonces nosotras hemos decidido, y yo debo decir que con todo yo dije como, ok, esto es nuevo para mí, pero me parece bien. Entonces a lo que voy es abrirnos para ver. Y creo que, como lo decía en un texto que escribí recientemente alrededor del tema de la encuesta de valores en en el libro de Confama, es detrás de las discusiones de género están todas las diversidades. O sea, es de hecho de las diversidades, de las unicidades, porque más que diversidad es como reconocernos en eso, es como la que está más adelante. Entonces nos queda una gran responsabilidad, es que detrás de eso se va un mundo por la pluralidad, y yo creo que ese mensaje es el que nos ha dado Miguel en No Name, fue lo que me enchufó cuando él fue a plantearme la propuesta en la universidad, y creo que ese es el gran reto. Bueno, y el reto de escuchar, porque hay que decirlo, nosotros acá pertenecemos todos a una misma generación. Y yo creo que también tenemos que empezar a tener una actitud de escucha mucho más activa hacia otras generaciones que ya comprenden esto, y que nosotros también tenemos que hacer casi como un puente para que esto se construya y se teja como debe ser. Gracias a los que vinieron aquí, a los que nos ven a través de las redes sociales, a Miguel, a No Name y a ustedes, mujeres, que nos acompañaron en esta conversación. Gracias. Les agradecemos por esta intervención tan oportuna y por atreverse a hablar sobre la equidad de género, una situación que siempre ha existido y donde es necesario aprender y desprender algunos conceptos, comportamientos y a tratar de generar algunas reflexiones, porque tenemos acciones cotidianas